Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo un simple vídeo, de esos que ves scrolleando en el baño con el móvil, puede destruir la paz de una ciudad entera y poner en jaque a todo un país? A veces creemos que el Internet es un jueguito inofensivo, que lo que pasa en las redes se queda en las redes y que la realidad va por un lado y la pantalla por otro, pero te equivocas totalmente. Hace unas semanas, pasó algo absolutamente demencial en Europa. Un evento que parece sacado de una película de ciencia ficción pero que ocurrió en la vida real. Hoy te voy a contar la historia oculta detrás de la gran crisis, como una mentira digital, una manipulación psicológica pura y dura a través de los algoritmos. Logró doblar la población de una ciudad española en cuestión de horas. Ponte cómodo, tráete algo de tomar, porque esto no va solo de una simple noticia de migración. Va de cómo nos manejan como si fuéramos títeres con una simple pantalla táctil y cómo una chispa puede incendiar un continente entero sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Todo empieza a gestarse en las sombras de Internet, en los rincones más oscuros y virales de TikTok, Facebook y grupos masivos de WhatsApp, donde la verdad ya no importa porque lo único que cuenta es el clic, la interacción y el morbo. Alguien, con quien sabe que intereses oscuros en la cabeza, soltó la chispa que encendió la pradera. Un bulo monumental, un rumor falso pero perfectamente diseñado para tocar la fibra más sensible de la gente. El mensaje era claro y directo a la yugular: ¡Ey, atención todo el mundo! Las puertas están abiertas por completo. Pasen sin papeles, no hay controles. Europa los espera con los brazos abiertos y las fronteras están completamente botadas. Y claro, ponle ese mensaje exacto a gente que está viviendo al límite de la desesperación, que no tiene absolutamente nada que perder, jóvenes y familias enteras que ven el futuro negro en sus países de origen. En ese preciso instante entra en juego el monstruo silencioso que todos alimentamos todos los días: el algoritmo. Las plataformas no entienden de ética, no entienden de consecuencias humanitarias ni de geopolítica. El algoritmo solo entiende de números, de retención y de viralidad. Al ver que el rumor generaba una reacción visceral, la máquina agarró el vídeo y lo reventó, multiplicándolo por millones de reproducciones en cuestión de minutos. Se creó una psicosis colectiva tan brutal, un contagio emocional tan fuerte, que nadie se detuvo a pensar ni por un segundo si lo que estaba viendo en su teléfono era real o una patraña inventada. La gente se contagió de esa falsa esperanza colectiva, se organizaron en masa a través de chats privados. Se coordinaron en cuestión de horas y se lanzaron de cabeza, literalmente, hacia la frontera, creyendo que iban hacia el paraíso prometido. Aquí es donde te das cuenta del poder tan aterrador que tiene la tecnología hoy en día. No necesitábamos ejércitos cruzando la frontera con tanques de guerra ni declaraciones oficiales de guerra entre naciones. Bastó con una mentira bien posicionada en los feeds de miles de personas para lograr lo que ningún ejército moderno habría podido hacer tan fácilmente. Las redes sociales se convirtieron en un arma de destrucción masiva de la estabilidad social. La gente perdió el juicio guiada por el rebaño digital, por el si todos van, yo también voy. Y ese efecto manada arrastró a multitudes hacia el borde del abismo. Y lo más loco de todo es que las autoridades miraban atónitas cómo las pantallas de los teléfonos estaban destruyendo la realidad física de un territorio europeo sin que nadie pudiera hacer nada para frenarlo a tiempo. Pero claro, una cosa es ver el vídeo en la comodidad de tu casa mientras te ríes o te sorprendes con el chisme, y otra muy distinta es estar en el lugar de los hechos cuando esa masa enfurecida y desesperada choca contra la realidad de cemento y vallas. Porque el cuento de hadas digital que prometía TikTok se acabó en cuanto los primeros miles de personas llegaron al límite geográfico y se dieron cuenta de que la realidad era completamente diferente a lo que les habían vendido en la pantalla del celular. Lo que pasó después en las calles de esa pequeña ciudad española desafía cualquier lógica humana y dejó a todo el país en completo estado de shock. En la siguiente parte de este vídeo te voy a contar exactamente qué pasó cuando esa marea humana cruzó la línea, cómo una ciudad entera colapsó de la noche a la mañana y por qué la pesadilla apenas estaba comenzando. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación supera cualquier ficción. Lo que empezó como un simple rumor viral en las pantallas de los teléfonos móviles se materializó de la manera más brutal e inesperada en el mundo real. Imagínate por un momento que vives en una ciudad pequeña, tranquila, de esas donde todo el mundo se conoce, donde las calles tienen un ritmo predecible y la vida transcurre sin grandes sobresaltos. De repente, en cuestión de pocas horas, te despiertas y descubres que la población de tu lugar de residencia se ha duplicado por completo. Sí, has escuchado bien, el número de personas que pisan las calles de la noche a la mañana se multiplica por 2.
convirtiendo un entorno controlado en un escenario de auténtica locura colectiva. Eso fue exactamente lo que le pasó a Ceuta, un territorio pequeño, rodeado por el mar y por una frontera terrestre hipervigilada que, de un momento a otro, se vio completamente desbordado por una marea humana incontrolable que nadie vio venir con la magnitud real con la que se presentó. La llegada masiva fue un golpe sónico y visual que sacudió los cimientos de la ciudad española. Decenas de miles de personas, empujadas por la desesperación y alimentadas por el engaño digital que habían consumido horas antes en Internet, comenzaron a cruzar el perímetro fronterizado y a lanzarse al mar bordeando los espigones a nado, desafiando a las corrientes y al frío con tal de pisar suelo europeo. En cuestión de un par de días, las playas se convirtieron en campamentos improvisados y caóticos. Las avenidas principales se atestaron de una muchedumbre desorientada y el sistema logístico local sufrió un colapso sistémico instantáneo. No había infraestructura preparada para albergar a semejante cantidad de almas de golpe. Los recursos municipales se evaporaron en cuestión de minutos y la administración local se quedó completamente ciega y sorda ante la magnitud del problema que se les venía encima sin piedad. Las consecuencias de esta avalancha humana se sintieron de inmediato en cada rincón de la vida cotidiana de los ciudadanos. Las escuelas públicas tuvieron que suspender las clases de manera indefinida porque los centros educativos y polideportivos fueron habilitados de urgencia como albergues provisionales para acoger el desborde humanitario. Los supermercados y comercios locales sufrieron compras de pánico masivas. Las estanterías se vaciaron a una velocidad récord y el suministro de productos básicos comenzó a escasear de forma alarmante debido al cierre temporal de las conexiones habituales de abastecimiento. Los servicios sanitarios colapsaron por completo. Los hospitales y centros de salud se vieron inundados por personas con hipotermia, heridas de todo tipo, agotamiento extremo y crisis de ansiedad severas que ponían a prueba la capacidad de respuesta de los médicos y enfermeros locales, quienes trabajaban al límite de sus fuerzas físicas y mentales sin descanso alguno. Lo más escalofriante de toda esta situación no fue solo el colapso logístico o la falta de recursos económicos, sino el profundo sentimiento de vulnerabilidad y miedo que se apoderó de la calle. Los vecinos de la ciudad miraban a su alrededor y sentían que su hogar había dejado de ser un lugar seguro para convertirse en una zona de guerra administrativa y social. Las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, aunque hicieron un trabajo sobrehumano conteniendo situaciones imposibles en las líneas de separación, se vieron totalmente superadas numéricamente por la muchedumbre. Era una masa humana empujada por la ilusión de un futuro mejor que chocaba frontalmente contra la cruda y fría realidad del cemento, las vallas y la falta de respuestas claras por parte del gobierno central. La ciudad entera parecía un tablero de ajedrez donde las piezas se movían sin control y donde nadie sabía exactamente qué iba a pasar cuando cayera la noche. Este nivel de colapso extremo demostró la fragilidad absoluta de las fronteras europeas frente a crisis híbridas combinadas con la manipulación masiva de masas a través de la tecnología moderna. Sin embargo, lo peor de todo no fue la llegada descontrolada de la gente ni el caos temporal en las calles, sino la reacción vergonzosa y cobarde que vino después desde los despachos oficiales. Porque mientras Ceuta luchaba por sobrevivir a este apocalipsis humanitario y social con los recursos bajo mínimos, las altas esferas políticas de la Unión Europea decidieron mirar hacia otro lado como si la cosa no fuera con ellos. En la siguiente parte de este vídeo te voy a contar cómo reaccionó Madrid, la traición absoluta de los socios europeos y el escándalo diplomático que estuvo a punto de romper los acuerdos de Schengen. No te lo pierdas, porque lo que vas a descubrir a continuación te va a hacer hervir la sangre de la indignación. El colapso humanitario y social en las calles de Ceuta era solo la punta del iceberg, la manifestación física de un problema mucho más profundo y podrido que se estaba cocinando en los despachos de la alta política. Porque cuando una pequeña ciudad española se ahoga literalmente en el caos, cuando sus recursos se desvanecen y sus habitantes viven con el miedo en el cuerpo, lo mínimo que esperas es que el resto del país y tus supuestos socios continentales acudan al rescate de inmediato. Pero la realidad, como siempre suele pasar cuando la política europea entra en juego, fue una auténtica bofetada de cinismo e hipocresía. Desde el minuto 1, quedó al descubierto una verdad tan incómoda como dolorosa. Cuando el barco empieza a hacer agua de verdad, estás completamente solo y nadie va a venir a salvarte de la quema. Mientras el gobierno central en Madrid intentaba gestionar una crisis que le venía muy grande, improvisando medidas de parche que no resolvían absolutamente nada de fondo, el verdadero escándalo se estaba gestando en las altas esferas de Bruselas y en las capitales de los socios comunitarios. La famosa solidaridad europea,
Esa frase bonita que los políticos repiten como loros en cada cumbre internacional para quedar bien ante las cámaras, se evaporó en cuestión de segundos. ¿Qué hizo la Unión Europea ante el mayor desafío fronterizo de los últimos tiempos? Absolutamente nada. Literalmente, miraron hacia otro lado. Hicieron como el que oye llover y decidieron que el problema era exclusivamente un asunto de los españoles y que se apañaran como pudieran con el desastre que tenían montado en su propia casa. La situación llegó a un punto tan surrealista y despreciable que algunos socios comunitarios, en lugar de enviar ayuda humanitaria o recursos logísticos para contener la avalancha, empezaron a proponer barbaridades jurídicas y políticas inadmisibles. En los pasillos de la diplomacia europea se llegó a barajar y sugerir de forma cínica que la solución al problema de España era sacarla temporalmente del espacio Schengen, tratándolos como si fueran un apestado político por no saber controlar su frontera sur. Imagínate el nivel de bajeza, te desangras por una crisis provocada artificialmente desde fuera, tus ciudadanos sufren las consecuencias de un colapso total, y los vecinos con los que compartes supuestamente un proyecto de unión común te cierran la puerta en la cara y amenazan con castigarte todavía más. Fue una traición política en toda regla, una demostración asquerosa de que los tratados internacionales y las alianzas de buena voluntad se rompen en mil pedazos en cuanto el problema deja de ser cómodo y toca la puerta de sus propios intereses. El propio presidente del gobierno español, desbordado por la situación y acorralado por la presión internacional, tuvo que salir a la palestra a denunciar públicamente la falta absoluta de empatía y apoyo por parte de Europa, destapando las vergüenzas de un sistema comunitario que solo sirve cuando hay que repartirse medallas, pero que desaparece misteriosamente cuando hay que asumir responsabilidades reales. La soberanía y la seguridad de un territorio europeo estaban siendo pisoteadas en directo, y lo único que ofrecían desde Bruselas eran silencios cómplices, reuniones vacías de contenido y discursos tibios que no solucionaban absolutamente nada sobre el terreno. Quedó clarísimo que las fronteras exteriores de Europa son, en realidad, un chiste de mal gusto, una línea dibujada en un mapa que se desvanece en cuanto alguien decide presionar el botón correcto en las redes sociales y desatar el caos. Pero la historia no termina aquí, porque este precedente tan peligroso ha dejado una cicatriz abierta que nadie quiere mirar de frente de cara al futuro. ¿Qué nos enseña todo esto sobre el mundo en el que vivimos hoy en día y la fragilidad de nuestras instituciones? En la cuarta y última parte de este vídeo vamos a analizar la gran conclusión de todo este desastre y por qué deberías estar muy preocupado por lo que se avecina. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar a continuación te va a hacer cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre la seguridad de las fronteras en el siglo XXI. Llegamos al final de este recorrido y es momento de sentarnos a reflexionar sobre lo que realmente significa todo lo que hemos analizado a lo largo de este vídeo. Lo que pasó en Ceuta no fue simplemente un episodio aislado de migración descontrolada ni una anécdota graciosa sobre el poder desmedido de un vídeo viral en Internet. Fue, en realidad, un gigantesco ensayo general, una prueba de estrés brutal que expuso de la manera más cruda posible las enormes debilidades del mundo moderno, en el que nos toca vivir. Nos creemos intocables porque vivimos en sociedades desarrolladas protegidas por leyes, fronteras físicas, muros de cemento y tratados internacionales firmados en despachos lujosos, pero esta crisis demostró que todo ese castillo de naipes se puede venir abajo en cuestión de horas con tan solo un par de clics y una manipulación bien dirigida en las redes sociales. La lección más aterradora que nos deja este episodio es comprobar cómo la tecnología, que en teoría debería servir para unirnos y hacernos avanzar como civilización, se ha convertido en un arma de destrucción masiva de la estabilidad social y política. Hoy en día ya no hace falta gastar millones en armamento militar, movilizar divisiones de infantería ni declarar guerras formales para doblegar a un Estado europeo. Basta con entender cómo funcionan los algoritmos de recomendación, inyectar una mentira masiva y perfectamente diseñada en el momento psicológico adecuado y dejar que el rebaño digital haga el resto del trabajo sucio. El contagio emocional y la histeria colectiva actúan con una velocidad y una potencia destructiva que superan por completo la capacidad de reacción de cualquier gobierno tradicional, dejando a las instituciones totalmente descolocadas y sin saber cómo responder ante una amenaza que ni siquiera tiene un rostro físico claro. Por otro lado, la actitud miserable y cobarde de la Unión Europea y de sus socios continentales nos enseña otra cruda realidad que deberíamos tener siempre muy presente: las alianzas geopolíticas y los discursos sobre la fraternidad continental valen exactamente cero patatas cuando las cosas se ponen realmente feas de verdad. Te darás cuenta de que, a la hora de la verdad,
Cada país mira egoístamente por sus propios intereses y está dispuesto a dejarte tirado en la cuneta, a cerrarte la puerta en las narices e incluso a señalarte con el dedo acusador con tal de no mancharse las manos, ni asumir su parte de responsabilidad en los problemas globales. El sueño de una Europa unida y solidaria se desvanece en cuanto el caos cruza la línea imaginaria de tu frontera y toca la puerta de tu propia casa, demostrando que los tratados internacionales son poco más que papel mojado frente al egoísmo nacional. Entonces, ¿qué nos queda después de todo esto? Nos queda la incertidumbre de saber que esto es apenas el principio de una nueva era de conflictos híbridos donde la información, la desinformación y las crisis migratorias artificiales van a ser utilizadas constantemente como herramientas de presión política. Si una mentira en TikTok fue capaz de duplicar la población de una ciudad española en cuestión de horas y poner en jaque la seguridad de todo un país, imagina lo que se podría lograr mañana con herramientas de inteligencia artificial mucho más avanzadas, de faques hiperrealistas o ataques coordinados a gran escala. Las fronteras del siglo XXI ya no se defienden únicamente con vallas de alambre de espino ni con policías apostados en el perímetro, se defienden con pensamiento crítico, con la capacidad de dudar de lo que vemos en las pantallas y exigiendo a nuestros líderes que dejen de mirar hacia otro lado cuando el barco empieza a hundirse. Hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la gran mentira digital que sacudió a Europa, pero la verdadera discusión apenas comienza aquí abajo, en la sección de comentarios. Ahora te toca a ti hablar. ¿Crees de verdad que nuestras autoridades están preparadas para frenar la próxima gran crisis digital o estamos completamente desprotegidos ante el poder de los algoritmos? Déjamelo saber aquí abajo, no olvides suscribirte si te ha gustado este análisis sin filtros. Dale un buen like para apoyar este tipo de contenido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!